Pakistán es uno de los países que más refugiados acoge en el mundo, en su gran mayoría afganos, que llegaron huyendo de los conflictos en las últimas 4 décadas. La mayoría vive en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, territorio fronterizo con Afganistán. La población desplazada afgana constituye una de las más numerosas del mundo, desarraigada de su territorio por el constante conflicto y las violaciones de los derechos humanos. Los afganos en Pakistán constituyen principalmente refugiados que han huido de las sucesivas guerras en ese país. Pero también hay un pequeño número de solicitantes de asilo, trabajadores migrantes, comerciantes, empresarios, estudiantes de intercambio y diplomáticos. La mayoría nació y se crió en Pakistán y tienen menos de 30 años, pero aún son considerados ciudadanos de Afganistán. Después de la llegada de los talibanes al poder en Kabul en el año 2021, las relaciones entre los dos países se tensaron. El gobierno de Pakistán los acusa de permitir que los talibanes pakistaníes preparen ataques contra Pakistán desde territorio afgano, algo que Kabul niega. 4 décadas de conflictos y violencia han empujado a millones de afganos al exilio. Afganistán sufre una de las situaciones prolongadas de refugiados más graves del mundo, con más de 2,6 millones de personas refugiadas. Países como Irán y Pakistán acogen a casi el 90% de todos los refugiados afganos registrados. Otras 3,5 millones de personas están desplazadas dentro del país y la cifra aumenta cada día. En la actualidad, Afganistán tiene una población de 35 millones de habitantes. Cerca del 25% de la población son personas refugiadas que han retornado a sus hogares a lo largo de los últimos 18 años. Afganistán vive una de las más graves crisis humanitarias del mundo y se calcula que 28,3 millones de personas, alrededor de 2/3 de la población, incluyendo a mujeres y niñas, necesitan ayuda humanitaria y protección. Pakistán y Afganistán comparten una frontera que se extiende alrededor de 2.600 kilómetros. Miles de personas la han estado cruzando a diario y sin visado. Sin embargo, a principios de octubre, el gobierno pakistaní anunció que expulsaría a todos los inmigrantes indocumentados y a aquellos cuyos visados estén vencidos. Millones de personas en Afganistán padecen hambre y miseria debido a décadas de conflicto y sequía, pero también a causa del colapso económico y de las temperaturas gélidas durante el invierno. La Organización de Naciones Unidas calcula que 4 millones sufren ya los efectos de la desnutrición, la mayoría niños y niñas menores de 5 años. Esta ha sido calificada como la mayor crisis humanitaria del planeta. Nuestra mejor comida es el arroz o la sopa con zanahoria y nabos, una sopa sin carne en la que ponemos las piezas de pan y lo comemos. Los niños no entienden nuestra situación familiar y no puedo decirles que no tenemos suficiente para comer. La situación nos ha afectado mucho porque antes la gente tenía ingresos, tenía empleo. Las personas han perdido sus trabajos, ha habido cambios. Los salarios de la gente han sido recortados y alrededor del 95% de la gente necesita pan. Antes usábamos 3 o 4 sacos de harina al día, ahora solo usamos 1,5. En Afganistán, alrededor de 3,5 millones de personas han sido desplazadas debido al conflicto y buena parte de la niñez no está recibiendo educación. El sistema sanitario está por colapsar. Los derechos fundamentales de mujeres y niñas corren peligro. Los granjeros y pastores luchan contra la crisis climática y la economía del país va en picada. La mitad de la población afgana padece hambruna aguda y aunque el conflicto ha menguado, persiste la violencia, el miedo y las carencias. Más de 900.000 afganos han sido desplazados dentro de su propio país desde 2021. La mayor parte de ellos son mujeres, niñas y niños. Esto se suma a los desastres que han golpeado el país, como sequías, terremotos y la pandemia de COVID-19, cuyas consecuencias han sido devastadoras.
7 terremotos y una serie de réplicas que sacudieron el 7 de octubre la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán, dejaron 2.053 muertos, 9.240 heridos y miles de desplazados. Esta es una de las peores catástrofes de este tipo que ha sufrido el país desde 1998 y el más mortífero desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021. Afganistán arrastraba también las secuelas de 2 temblores no tan poderosos, pero de efectos devastadores. Uno ocurrido hace 7 meses en la frontera con Pakistán y otro en junio de 2022 en una región montañosa donde más de 1.000 personas perdieron la vida. Aquí no queda nada. Nuestras pertenencias siguen bajo los escombros, solo hemos sacado seres humanos. Ni siquiera tenemos nada para cavar tumbas y enterrar a los mártires. Tampoco hay mantas ni tiendas de campaña, no hay refugio, la gente está tirada en terrenos abiertos. Necesitamos comida y agua, todo nuestro sistema de distribución de agua está destruido. Todo está devastado, las casas están destruidas, la gente solo puede sacar los cadáveres y enterrarlos. No hay literalmente nada para comer. اینجا هم نی خیمه داره نی چیز داره نی نون و غذا داره و میدی که برایش رسیدگی باشه نی هم کسی میایه و میدی پرسانش میکنه که تو چیکاره هستی به خاطر چی آمدی اینجا نی هیچ مؤسسه‌ای نآمده هیچ کمکی نیامده به این مردم نی خیمه داره و میدی نی جا داره نی جگاه داره شو هم اینجا که میشه شو نم میشه تبلکش کلان مریض شده از همه مردم مریض شده نه که تنها از ما مریض شده از همگی مریض شده. Según un informe de ONU Mujeres Francia, Afganistán es hoy el país más represivo del mundo para las mujeres. En la actualidad, 13.8 millones de mujeres y niñas necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir en este país. Los expertos en derechos humanos señalan que la negación sistemática de los derechos y libertades de las mujeres afganas podría equivaler a una persecución por motivos de género, lo que constituye un crimen contra la humanidad. Today marks 2 years since the Taliban takeover of Afghanistan. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, reminds the de facto authorities that Afghanistan, as a state, has obligations under international law to respect, uphold, and promote the rights of all people without discrimination. We remain deeply troubled by the human rights situation, in particular the severe restrictions imposed on women and girls, whose rights to access education and work, their freedom of movement and participation in daily and public life have been eroded by a series of discriminatory edicts issued since the takeover. Afganistán es lo peor de lo peor y es una expresión que debería ser para todos en el norte global y en el sur global, un recordatorio de a lo que puede conducir el pensamiento pervertido. Y quiero decir, reprimir a las mujeres en la forma en que está sucediendo no tiene paralelo. De acuerdo con la ONU, después de la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, las necesidades de ayuda humanitaria en todo el país han aumentado drásticamente. Sin embargo, la financiación insuficiente es el mayor obstáculo para mantener y ampliar la respuesta humanitaria, poniendo en peligro a las poblaciones que necesitan ayuda. Esto es una medida provisional absolutamente esencial que estamos planteando hoy a la comunidad internacional. Sin este financiamiento no habrá futuro, lo necesitamos o habrá sufrimiento. La clave aquí es estabilizar la situación dentro de Afganistán, incluida la de los desplazados, que están desplazados dentro de su país. Al mismo tiempo, las acciones y decisiones de los talibanes, contrarias a sus compromisos, han provocado un drástico empeoramiento de la situación política, económica, humanitaria y de los derechos humanos del pueblo afgano, especialmente las mujeres y las niñas. Pakistán acoge desde hace décadas a refugiados afganos y en el pasado ya se han producido repatriaciones forzosas. Por eso, en los últimos años, los afganos han preferido viajar a Europa en lugar de permanecer en la región, pero nunca como está ocurriendo en la actualidad.
Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, España trasladó a 2.785 personas afganas desde Pakistán entre agosto de 2021 y agosto de 2022. En 2022 se registraron 1.581 solicitudes de protección internacional de este país y la tasa de reconocimiento se situó en un 98,7%. El pasado 3 de octubre, el gobierno pakistaní advirtió a todos los migrantes irregulares que debían abandonar el país antes del 1 de noviembre, cuando estaba previsto el comienzo de arrestos y deportaciones. जब से हुकूमत वक्त ने जो डेडलाइन दी है अफगान रेफ्यूजीज़ को सारे लोग तकरीबन परेशान हैं टेंशन है बस रात दिन इनको टेंशन ही होती है बस क्या ये इतनी मुख्तसर मोहलत में इतनी मुख्तसर जो वक्त है इसमें हुकूमत वक्त के बकौल 17.5 लाख लोग यहाँ पर रह रहे हैं मुहाजिरीन तो इनके जाने के लिए तो कम से कम 6 महीने तो होना चाहिए कम से कम If they deport us in Afghanistan, surely we'll go to Afghanistan, but we don't want this. Like every Afghan don't want to go back to Afghanistan. Afghanistan doesn't have any good situation, not even for girls. Like they couldn't walk freely. They don't have freedom at all. Datos de la ONU indican que para el 15 de octubre, más de 59.780 personas habían regresado de forma voluntaria a Afganistán. Todo esto ocurrió tras el ultimátum. El gobierno de Pakistán estima que solo el martes 31 de octubre, unos 29.000 inmigrantes pasaron la frontera por los distintos puntos de cruce. El Ejecutivo de Pakistán afirma que la medida de detención y expulsión de migrantes indocumentados se debe a los problemas de seguridad en la frontera con Afganistán. Desde el Ministerio del Interior han señalado que en esa zona del norte de Pakistán se han registrado ataques suicidas desde enero cometidos por afganos. Amnistía Internacional reitera enérgicamente su llamamiento al gobierno de Pakistán para que revoque inmediatamente su decisión de reportar por la fuerza a refugiados afganos no registrados antes de la fecha fijada. Pakistán debe cumplir con sus obligaciones legales internacionales, incluidos el principio de no devolución, y poner fin a la represión y el acoso contra los refugiados afganos en todo el país. El caos se mantiene en la frontera entre Pakistán y Afganistán tras cumplirse este miércoles 1 de noviembre el plazo dado por el gobierno pakistaní para que los migrantes irregulares abandonen el país. Aunque las autoridades extendieron por un día este ultimátum debido al colapso fronterizo por el éxodo masivo de afganos, también anunciaron la detención y expulsión de las personas indocumentadas en varias redadas este mismo miércoles. La medida es justificada con el deterioro de la seguridad en el noroeste del país, que hace frontera con Afganistán, donde los atentados se multiplican. El anuncio llevó al regreso forzoso de miles de afganos refugiados en Pakistán que, temerosos por las anunciadas detenciones, han colapsado la frontera y los principales pasos entre los dos países. Según las últimas cifras de la ONU, en Pakistán hay aproximadamente 1,4 millones de refugiados afganos registrados. Las autoridades pakistaníes estiman en 2 millones los afganos que viven de forma irregular en su territorio. Asimismo, afirman que los refugiados registrados se encuentran con un permiso de residencia denominado prueba de registro y otros 880.000 que tienen derecho legal a permanecer en el país, mientras que los que huyeron después de la reconquista de Kabul son entre 600 y 700.000. Pakistán reconoce la presencia de 1,4 millones de refugiados afganos registrados oficialmente, pero al igual que otros países del sur de Asia, no es parte de la Convención de la ONU sobre Refugiados y no tiene legislación específica para el grupo. तकरीबन 40 साल से हम इधर रह रहे हैं नाम को अभी तक 40 साल में एक बंदा और बाहर मुल्क में चला जाए ना किसी और मुल्क भी उसको नेशनलिटी दिया जाता है सर वो अभी तक हमको मिला ही नहीं बस इसी कार्ड से जब टाइम ख़त्म ओवर हो जाता है टाइम को ख़त्म हो जाता है टाइम तो फिर पुलिस वाला लोगों से पैसे लेते हैं भाईजान किसी 1000 5000 6000 बस ये सूरत हाल है भाई
Pasamos un tiempo muy bueno en Karachi. Pakistán nos brindó un buen lugar y nos trató bien. Estamos agradecidos con Pakistán. Ahora regresaremos. Hemos hecho arreglos y regresaremos a nuestro país. Muchos de estos refugiados afganos han contribuido al desarrollo económico de zonas rurales y urbanas y han establecido estrechos lazos sociales con los pakistaníes en forma de amistad, matrimonios, asociándose en negocios o a raíz de convivir en los mismos barrios. A pesar de ello, la hostilidad hacia los afganos ha aumentado significativamente en los últimos años. Después de que el gobierno de Islamabad anunció la expulsión de todos los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y daba la posibilidad de abandonarlo voluntariamente antes del 1 de noviembre, las autoridades locales han comunicado que cerca de 2.000 personas han regresado espontáneamente para evitar ser detenidas por la fuerza de seguridad pakistaníes. अब जो आज हमने जब कार्रवाई स्टार्ट की तो जिनका डाटा हमने इकट्ठा किया था तो हमने देखा बहुत सारे लोग मैक्सिमम जा चुके हैं, उनके घर खाली हैं। जो लोग रह के जैसे आज हमने 450 लोगों को आज किया है, इसी तरह नेक्स्ट डे हम अपनी कार्रवाई करेंगे और 13,759 कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फेज़ 1 है। इवन इन लोगों ने जो अंडर एज बच्चे जो बेफार्म होल्डर है उनको भी लेके आए, बेफार्म वाले को भी लेके आए और पीओसी कार्ड वाले को भी लेके आए, एसीसी कार्ड वाले को भी लेके आए। मेरी डीएसपी से बात हुई 2 डीएसपी से, मैंने कहा ये तो वैलिड कार्ड है, ये इंटीरियर मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया है कि जो पीओसी कार्ड होल्डर है, एसीसी कार्ड होल्डर है, उनको कुछ नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद लोगों को बेजा तंग कर रहे, लोगों को लेकर खवातीन को लेकर। Decidimos irnos y regresar a nuestra patria para evitar faltas de respeto. Eso es lo que sucede en Karachi y otras ciudades. Es mejor regresar a nuestra patria. Incluso hoy muchos niños no han venido a la escuela por el tema del visado. Ese es su principal problema. Esa es la dificultad para los estudiantes. Todos temen ser detenidos por la policía. Los estudiantes que vinieron a clase estaban sentados con miedo. Vinieron a clases con miedo. Las autoridades de Pakistán acusan a los migrantes afganos de fomentar el extremismo y la delincuencia y afirman que son una carga para la infraestructura y las finanzas. Esto se produce incluso cuando organismos internacionales como las Naciones Unidas han pedido a Pakistán que no expulse a los solicitantes de asilo indocumentados. Entre los migrantes que el gobierno pakistaní quiere repatriar a Afganistán se encuentran también familias que solicitaron asilo tras la retirada de las tropas estadounidenses. Se estima que unas 60.000 personas cuyos permisos han vencido y no tienen posibilidad de renovarlos, así como afganos que esperan obtener visados de otros países. A principios de septiembre, Pakistán fue golpeado por 2 atentados suicidas que mataron al menos a 57 personas. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del ataque y el TTP, una organización terrorista con sede principal en Pakistán y Afganistán, negó su participación. El primer ministro de Afganistán ha criticado duramente a las autoridades de Pakistán por su plan de deportaciones de migrantes afganos en situación irregular y ha pedido que no los deporten de forma indigna e iniciar negociaciones para coordinar el proceso. We have conducted an operation because the deadline that was given is already over. So an operation has begun to identify all those illegal immigrants that are staying within this district east. So we conducted an operation in the area of PS site superhighway, Yasrab town, and we have allegedly detained persons that we think they are illegal immigrants. En este sentido, ha hecho hincapié en que si las autoridades de Pakistán tienen problemas con las autoridades instauradas tras la llegada al poder de los talibanes, deben abordarlos a través de un proceso de conversaciones. Por su parte, el Ministerio de Defensa afgano señala que la decisión del gobierno pakistaní es unilateral y han denunciado los tratos crueles a los afganos y ha pedido no incautar sus propiedades personales y bienes. Hemos estado viviendo aquí durante 12 años y no hemos recibido ningún aviso. Acaban de llegar y nos ordenaron evacuar. ¿Pero a dónde debemos ir? Hace frío allí en Afganistán, está nevando y allí no hay nada para nosotros. No tenemos lugar allí, nada.
रास्ता दे देवे जाने का, बस हम आज रात को गाड़ी करके चला जाएगा। बस ये जलालत काफ़ी है जो हमने आज देख लिया। ये से पहले भी कुछ दिन ऐसे ही जलील किया, सामने वाले दीवार पर्दे मर्दे सारा बेइज्जत हो गया हम लोग। अगर हमको मौका मिले आज रात को हम चला जाएगा। En esta línea ha reclamado a la comunidad internacional que presione a Pakistán para que ponga fin a la situación actual de los refugiados. Destaca que incluso si envían a los refugiados a su país de origen, deben hacerlo con dignidad y regresar a su patria. Además, el Ministerio de Defensa ha advertido que la situación está dañando las relaciones bilaterales. अभी ये यहाँ पर जितना बंदे देखे सबके पास कार्ड है, इसका फैमिली के पास कार्ड है, इन लोग अपने पास कार्ड है, हमारा पास अपना कार्ड है। अगर गवर्नमेंट ये बताए कि भाई आप लोग कार्ड वाला है, इलीगल है, आप लोग जाओ, हम जाएंगे। इससे अच्छा है कि मिसाल पुलिस पे घर पे छापा लगा दे तो सच है तो हम लोग जाए। El gobierno interino de los talibanes solicitó más tiempo para que los refugiados afganos puedan regresar a Afganistán sin estar expuestos a presiones. A través de un comunicado, la oficina del portavoz del gobierno de los talibanes instó a Pakistán y a otros países a dar el tiempo adecuado para no forzar las repatriaciones sin estar preparados. Los países deben considerar la humanidad, la vecindad y la hermandad islámica de los afganos, reza el comunicado. De acuerdo con una portavoz de Human Rights, el Estado pakistaní tiene el deber de no expulsar extranjeros a un lugar donde corran un grave riesgo de persecución, tortura, malos tratos o amenazas para su vida. La Organización Defensora de los Derechos Humanos de los Refugiados recuerda que el Estado debe proteger los derechos fundamentales de los refugiados de conformidad con el acuerdo celebrado con Afganistán y en cooperación con las agencias de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, en lugar de deportarlos por la fuerza. Para esta organización, las preocupaciones humanitarias deben primar sobre la seguridad. La expulsión y la repatriación tienen graves consecuencias para las personas migrantes que corren graves riesgos. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha instado a las autoridades pakistaníes a suspender la orden de expulsión que consideran que podría agravar la crisis humanitaria en Afganistán. Así llegamos al final de nuestro programa. Le invitamos ahora a que siga en sintonía con Telesur, a que nos siga en nuestras redes sociales y le invitamos la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras.